Hola, bienvenidas a Única. Estamos muy contentas de poderte tener en una conversación más. El día de hoy nos acompaña la Pastor Ruth y nos acompaña Aislim. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la obediencia. Este mes estamos hablando dentro de redes sociales acerca de obediencia y bueno, pues te agradezco mucho que estés con nosotras, compártelo con todas tus amigas, con tus conocidas, tu familia y bueno, también escríbenos un comentario referente acerca de lo que Dios ha hablado a tu vida sobre la obediencia. Y bueno, pues el día de hoy la Pastor Ruth nos va a dar una breve introducción y no sé si antes quieres dar un saludo a todas las mujeres que nos están viendo. Claro que sí, Dios les bendiga, bienvenidas a este nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar, como bien decía Megan, como hemos estado hablando estos últimos días, acerca de la obediencia. Y la obediencia es una acción que, si bien es cierto, no toda la gente nos gusta obedecer, ¿no? Porque cuando hablamos de obediencia, hablamos de un acto que debe de ser cabal, sin limitaciones, sin argumentaciones, debemos de cumplir la orden que un superior nos está dando. Cuando hablamos de obediencia, no solamente hablamos de hacer las cosas correctamente, sino que también hablamos de una intención sana del corazón, una intención limpia del corazón, porque podemos obedecer, podemos hacer lo que un superior nos dice, pero de una forma incorrecta, con una actitud incorrecta. Y cuando estamos hablando de obediencia, estamos hablando de un acto del ser humano, y aquí cabe mucho pues el mirar, el tener muy en cuenta que los seres humanos obedecemos cuando creemos que es justo, cuando creemos que es conveniente. Y la realidad es que hay muchas cosas que no son personalmente convenientes o que no son personalmente justas, pero la obediencia va más allá. La obediencia te dice, aunque no te convenga, tienes que hacerlo. Es lo que se te está indicando, es una orden superior, entonces lo tienes que acatar, lo tienes que hacer. Pero conforme a Dios va más allá, porque la obediencia es acatar la orden, pero con un corazón limpio, con un corazón sano. Y realmente pues a las personas no nos gusta mucho eso de obedecer y de sujetarme a alguien, puesto que nuestra alma a veces piensa, nuestra mente da muchas vueltas a ciertos asuntos, entonces consideramos que nosotros tenemos la última palabra en cuestión de obediencia, y no es así. Siento que a veces a nosotras como mujeres nos cuesta más esta parte, ¿no? Porque muchas por allá que nos estarán viendo tal vez tienen el papel o el rol de mamá y bueno, por lo general, más bien a las que tienen que obedecer pues son a las mamás, ¿no? Y fíjate que con las mamás es como muy complicado porque luego pues los mismos hijos preguntan, ¿pero por qué? Y la contestación de las mamás es porque soy tu mamá. Y bueno, este episodio va a estar el día viernes y pues ya pasó el Día de las Mamás, así que muchas felicidades a todas, les mandamos un abrazo. Y creo que es una de las palabras más, o una de las frases más célebres de me obedeces porque soy tu mamá. Y a veces nosotros, como dice la pastora, nosotros perdemos ese enfoque de que no sabemos, realmente tenemos que obedecer a un superior, sí. Pero a veces también nosotros, yo quiero hablar de la postura como hijas, o como hijos, a veces nosotros hacemos las acciones que nos piden nuestros papás y pensamos que estamos obedeciendo, pero realmente tú obedeces en lo que hay dentro de ti. Les quiero contar rápido una historia. El pastor Ismael cuenta una historia ahí de vez en cuando en algunas prédicas. Ese sonido. Y fíjense que es muy curioso porque dice que no me acuerdo si era su papá o su mamá, de que te sientas y el niño, no me voy a sentar, y hasta que el papá o la mamá se cansó y el niño pensó por sí mismo dentro de él, pues estoy sentado, pero en mi mente estoy parado. Entonces realmente podemos pensar que por hacer acciones estamos obedeciendo, pero realmente la palabra de Dios nos enseña
que Él ve el corazón y con qué intención lo hacemos. Entonces, el hecho de que tú hagas ciertas cosas que se te piden no significa que realmente estés obedeciendo. Y siento que es uno de los peligros más importantes cuando hablamos acerca de obediencia, porque podemos pensar que por estar ahí presentes o por hacer las acciones que se nos piden ya estamos en automático obedeciendo, cuando realmente es la intención con la que lo estamos haciendo. Y eso realmente es lo que importa, porque al final Dios nos pide mucha obediencia, pero así como Él nos pide, Él también nos enseña a través de su Hijo Jesucristo que Él es el primero en obedecer. Y es cuando vemos pues el acto más grande de amor que ha recibido la humanidad, que es el hecho de que Él diera su vida por nosotros. Y yo creo que Él desde un inicio no quería obedecer, ¿no? Así como, no, sí quería obedecer porque lo hizo. Pero en la humanidad, hasta Él mismo dijo, ¿no? Que pase de mí esta copa. Entonces, realmente es una de las partes que podemos ahí reflexionar. Y bueno, Ais nos tiene preparado un tema acerca de Noé. Así ¿Nos es. quieres compartir un poco? Bueno, en parte de la obediencia, como decía Megan, igual a veces nos cuesta como humanos obedecer, porque no somos perfectos, cometemos errores y a veces nuestra carne quiere hacer otra cosa, pero a veces nuestro espíritu es como, no, tienes que obedecer. Entonces tenemos que guiarnos por el espíritu y aunque no nos guste, tenemos que obedecer y tener ese corazón dispuesto. Y así como Dios busca a esa persona que tenga ese corazón dispuesto, que tenga esas ganas de, pues sí, de ahora sí lo que Dios nos diga, pues hacerlo con ese amor. Y que lo que hagamos, así como lo iniciemos, también que lo terminemos. Y sobre todo, solo Dios necesita a alguien que le crea, así como Noé le creó y sin dudar lo hizo. Y como dice Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé, perdón. Así que Dios le dio la instrucción a Noé de cómo tenía que crear esa arca. Y Noé trabajó por 120 años construyendo el arca. Y es como reitero la palabra de que todo lo que empecemos lo terminemos. Así como igual Noé lo hizo. Ya que ser diligentes te permitirá cosechar buenos frutos. Algo que, perdón, Ais, algo que Ais hablaba y me llama la atención ahorita mucho, en una de las partes que leíste, si no mal recuerdo, Génesis 6, dice que Noé era un hombre que era perfecto en sus caminos, ¿no? Uh-huh. Y una de las palabras que se utiliza para obediencia es emuná, y esa palabra habla de perfección. Incluso hay una cita bíblica que dice, hombre de verdad, ¿no? ¿Quién lo hallará? Es como mujer virtuosa, ¿no? ¿Quién la hallará? Y así lo mismo, ¿dónde se encontrará un hombre emuna? ¿Dónde se encontrará un hombre de verdad? Un hombre que no solamente haga lo que se le dice, sino que tenga un corazón limpio, correcto, que no solamente cumpla la orden, porque obedecer no solamente es cumplir la orden, sino que es hacerlo con un corazón correcto, con un corazón sano, siendo parte de la visión de quien me está indicando lo que tengo que hacer, quien me está ordenando, porque no nos gusta mucho esa palabra de que me están ordenando y yo voy a obedecer, ¿no? Es como que para el ser humano, ¿Cómo yo voy o sea, como que sentimos que es denigrante, pero la realidad es que un hombre de verdad, una mujer de verdad, porque recordemos que cuando habla de hombre, está implícita la mujer, ¿no? Uh-huh. No son, Dios mira hombre y mujer, para Dios es exactamente lo mismo, no es que el hombre sea mayor, no es que la mujer sea menor, no. Dios cuando habla de cuando dice el que escribe, ¿quién encontrará un hombre de verdad
está hablando, ¿quién encontrará un hombre que obedezca, pero que obedezca con un corazón correcto, con ese ánimo de decir, tú pide y yo obedezco, ¿no? Yo creo que muchas de las veces cuando hablamos acerca de obediencia, hablamos desde el punto de vista favorable, pero muchas de las ocasiones se utiliza la palabra también para abusar en esa obediencia. Y no sé si les ha pasado, pero yo he escuchado en algunos hermanos, en algunos pastores, que por ejemplo, sobre todo con las mujeres, la palabra dice que tú te debes de sujetar a tu esposo, ¿no? Y a veces lo damos por hecho ese principio, pero no damos el contexto completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay cuando a veces la obediencia sobrepasa o abusa de cierta forma de la persona? Ahí cómo podemos dar el concepto real y enfocado en el que Dios nos pide obedecer. Bueno, realmente la obediencia debe ser una obediencia, como lo decíamos, una obediencia correcta, una obediencia sana. Y si bien es cierto, en la Biblia se habla de obediencia, habla de que debemos de obediencia los hijos a los padres, las esposas a los esposos, pero también los esposos a las esposas. Ajá. No es nada más como que la mujer obedece y el hombre no. Ambos, ajá, los dos obedecemos, porque somos, ya no somos dos, ahora somos uno. Entonces yo me someto a él, pero él también está sometido. Los dos estamos sometidos a Dios. Ajá. Esa es la realidad. No es tanto que yo me sobaje, no es tanto que mi esposo se sobaje a mí, es que los dos estamos sometidos a la voluntad de Dios, porque eso es algo, ahorita lo vamos a hablar, eso es otra cosa, aparte de la obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? Y sí, muy cierto, Megan, a veces como personas, ya sea papás hacia sus hijos, jefes hacia sus empleados, el gobierno hacia sus ciudadanos, esposos, ¿no? Es algo más doméstico y más secular lo que lo vemos, lo miramos, ¿no? En la familia, que muchas veces hay abuso, no solamente del hombre. Hoy en día se ve más abuso, tristemente hoy en día se ve más abuso de la mujer hacia el hombre que del hombre hacia la mujer. Lo sigue habiendo, pero hoy en día ha aumentado y creo que eso sobrepasa esa cuestión de que el hombre ahora es más abusado que la mujer. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos en ese punto? Si bien es cierto, Dios es un Dios de justicia y Dios nos ha instruido qué debemos hacer y cómo se deben de hacer las cosas, cuando nuestra integridad física está en riesgo, cuando nuestra integridad, pues incluso emocional está en riesgo, nosotros debemos tener cuidado. Y siempre debemos de tener una autoridad, debemos de saber tener a alguien o reconocer a alguien a quien rindamos cuentas. Y esa persona a quien le rendimos cuentas, podemos ir con esa persona y decirle, ¿sabe? Está sucediendo esto, estoy viviendo, pues, si lo siento como violencia, o si es violencia, estoy viviendo este tipo de abuso. Y estoy muy segura que nuestros pastores, pastoras o gente que está a cargo nuestro, los apóstoles, ellos vendrán y nos darán un consejo de parte de Dios, porque no es obedecer ciegamente en ese punto de que si mi esposo a mí me está lastimando, me golpea, me agrede físicamente, me violenta emocionalmente, o en el trabajo también se da, ¿no? Si hay abuso por parte de los jefes, no puedo tampoco permitirle a esa persona que esté abusando de mí. Siempre habrá un momento en que podamos hablar de una forma tranquila, pero tranquila no quiere decir temerosa. Podemos hablar y ser muy directos y muy seguros al decir, no te puedo permitir que abuses. Ajá. Porque sí, realmente el abuso se da mucho, aún en el ámbito cristiano, es algo bien real, pero eso es debido a la cultura que nosotros tenemos
como personas. Nosotros debemos de entender que nosotros ya no vivimos la cultura mexicana. Yo ahora debo de emprender la cultura del reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios me enseña? ¿Qué es lo que Dios me dice? Ajá. Porque nosotros podemos mirar en cuestión de ese punto de familia. En la Biblia hay ahora sí que enseñanza para todas las cuestiones, ¿no? Y una de esas enseñanzas puede ser la enseñanza que nos da la Biblia en la historia de Abigail. La Biblia dice que Abigail tenía un hombre que era necio. Ajá, era un hombre imprudente, indolente, era un hombre malvado, que miraba la necesidad de la gente y él no se conmovía. Entonces cuando David manda a pedirle a Nabal, oye, hemos cuidado de tus rebaños, hemos trabajado para ti, mándanos algo para que comamos, ¿no? No le dices, hazme un palacio, no, o sea, mándanos para sustentarnos, ¿no? Y Nabal le dice, no les voy a dar nada, ¿cómo creen? Vagos, porque la realidad es que muchas veces no se sabe que David andaba con vagos. Pero los vagos no lo jalaron, David jaló a los vagos, ¿no? Entonces esos vagos ahora eran hijos de Dios. Y podemos mirar que Abigail fue una mujer bien inteligente, bien sabia, obediente sí, pero ella no se conformó cuando ella miró que su esposo pues prácticamente los había metido en una situación, un aprieto bien grave, porque David dijo, voy a destruir tu casa, ¿no? Y Abigail se levantó con autoridad, con poder, porque eso es algo que Dios nos da. Cuando nosotros, hombres o mujeres, reconocemos a Dios como nuestro Señor y entendemos lo que la Biblia habla acerca de quiénes somos nosotros para Dios, cómo Dios nos mira, y que si el Creador del universo me mira como su hijo, como el ser por el que valió la pena que Dios mandara a Jesucristo para que pagara un precio en una cruz y me diera mi vida, entonces yo me la debo de creer porque es real. Yo soy tan importante que debo de cuidar lo que Dios, el precio que Dios ha pagado por mí, yo debo de cuidar lo que Dios ha pagado. Ajá. Entonces tenemos que ser muy sabios, el tener esa entereza de saber que somos hijos de Dios, y poner un alto a esos abusos, ¿no? Sea en el hogar, sea en el trabajo, en donde sea, ¿no? Si bien es cierto, les decía, le debemos obediencia a los esposos, al que nos emplea, al gobierno. Nosotros como papás también le debemos respeto a los hijos, porque hay veces que los hijos nos dicen y nos dan a lo mejor hasta órdenes que podría ser que lo que nuestros hijos nos digan está bien, pero hay que saber en qué término, cómo habla el hijo, para que el papá, la mamá, pueda decir, tienes razón, hijo, y vamos a hacer lo que tú dices porque tienes razón. Pero hay que tener un equilibrio. De hecho, también, acerca de lo que nos hablaba Ais sobre el ejemplo de Noé, ahí puedo rescatar un poco acerca de que Noé decide obedecer, sí, pero siempre, no con esta condición, pero sí vemos cómo fue muy clara la instrucción de parte de Dios. Entonces, muchas de las cosas en las cuales vamos a ser obedientes es muy importante escuchar la instrucción. Cuando, no sé si les ha pasado igual con las mamás, tráeme los calcetines que están en el segundo cajón café abajo, ¿no? Y tú estás buscando en el primero y en todos los cajones y es que no está, y la mamá, y si lo encuentro, ¿qué te hago, no? Pero es porque necesitamos ejercitar nuestro oído, necesitamos tener un oído atento acerca de la instrucción que estamos recibiendo. Si la instrucción no es clara, difícilmente va a haber una obediencia productiva. Si tú eres mamá, si tú eres líder, si tú tienes un grupo a cargo, yo te puedo decir que la instrucción va a ser clave para que haya una obediencia genuina de parte de los que estás pues liderando o personas que tienes a cargo, aún en todas las áreas. Si a ti te gustaría que
sucediera algo, la instrucción debe de ser muy, muy clara. En qué tiempo, en dónde, cómo. Y cuando hablo de clara, hablo de ser específicas, ¿no? Yo recuerdo una vez que con Noé le dije, Noé, necesito que hagas esto y esto. Y pues los niños son como muy ocurrentes, entonces esa ocasión como que hizo todo al revés, pero yo pensando ya así como Noé, digo, pues sí, yo hubiera hecho lo mismo, porque realmente pues yo no fui clara en mis instrucciones y muchas de las veces nosotras pues nos enojamos porque no se dio lo que queríamos, pero si nosotras no comunicamos de buena manera, pues difícilmente se va a poder obedecer. Entonces ahí vemos que Noé sí obedece a Dios, pero también tuvo un oído atento y supo escuchar la instrucción. Y bueno, de hecho, ahí viene una parte, ¿no? En donde Dios le dice que suba a él, que suba a su esposa y que suban sus hijos. Y yo les pediría ahí que ustedes busquen si realmente ejecutó eso, ¿no? Pero muchas de las veces siento que esa es la parte en la que, por eso no hay obediencia genuina, porque no hay una instrucción clara. Y es que la obediencia va más allá, es algo que decía hace ratito. La obediencia no solamente es el acto de cumplir lo que me están indicando. La obediencia conlleva algo que es conocer la voluntad de Dios. Porque si nos remontamos a los antaños, en el huerto del Edén, Dios le dice a Adán y a Eva, les dice, miren, de todo pueden comer, pero de este árbol no pueden comer. Del árbol del bien y del mal no pueden comer. Ajá. De ese árbol que les, según la serpiente, ¿no? Les abriría los ojos. Y pues sí, les abrió los ojos, pero ahora sí que para que ellos miraran su propia destrucción proveniente de la desobediencia. Y cuando nosotros creemos que hacer lo bueno siempre será, sí es lo correcto, pero no siempre va a ser la voluntad de Dios. Porque, bueno, en la Biblia podemos mirar muchos ejemplos de gente que hizo lo que debía hacer, pero Dios iba más allá. O sea, la gente no conocía la voluntad de Dios. Y aun cuando Dios les está diciendo, miren, yo quiero que ustedes hagan esto, la gente no lo hizo. Por ejemplo, tenemos a los espías, ¿no? Ellos se introducen a la tierra prometida y ellos dicen, no, es que nosotros somos como langostas ante los que viven en Canaán. No podemos entrar. Y Caleb y Josué decían, no, sí podemos, sí, vamos. Pero ellos no entendieron la voluntad de Dios. Ellos visualizaron, fueron, obedecieron, acataron la orden, entraron a la tierra, fueron a inspeccionar la tierra de Canaán, pero ellos realmente no hicieron la voluntad de Dios, porque llegaron de regreso llegaron con el pueblo y le dijeron, no, son hombres gigantes. Así yo, antes cuando era niña decía, gigantes van a ser como de unos 15 metros, ¿no? Y no sabía que los gigantes eran como de 2.5 y 3 metros, ¿no? Y se me hace así como que, uy, no, yo a lo mejor me veía en el dedo gordo del gigante, ¿no? Pero la realidad es de que Dios miraba a esta gente no como langostas, Dios los miraba como conquistadores, porque ellos les dijo, van a llegar a Canaán y conquisten, ¿no? Dios los miraba como conquistadores, pero esa gente se miró como langostas. Entonces, ellos no cumplieron con la voluntad de Dios. Y el obedecer nos lleva a no hacer simplemente lo correcto, no simplemente a cumplir las órdenes. Hay un ejemplo en la historia de la humanidad, y se habla de una lista, la lista de Schulenberg, si no mal recuerdo el nombre, y este hombre saca a varios judíos, porque este hombre sabía que los judíos los estaban exterminando, ¿no? Entonces, realmente él no hace algo correcto, porque había una orden superior, que claro, era totalmente incorrecta, pero este hombre no obedeció cabalmente, pero era una causa justa. Allí vemos la voluntad de Dios. Este hombre hizo la voluntad de Dios, salvaguardar
vidas, ¿no? El que pudiera ayudar a seres humanos. A lo mejor no era la instrucción que se le estaba dando, él no lo cumplió con la instrucción que se le estaba dando, pero él hizo la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de obediencia, hay que remontarnos, ir a más, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Así es, porque, bueno, el obedecer también te lleva tanto a lo bueno y tanto a lo malo. Es como decía que la serpiente es cuando ahí se metió con Adán y Eva y les dijo que comieran de ese fruto. Más en esa obediencia los llevó a destrucción. Y cuando es una obediencia en el que te edifica, en el que te enseña, te lleva a bendición. Entonces también saber diferenciar qué obediencia es la que te edifica y qué obediencia es la que te destruye. ¿Quién me está diciendo, no? Porque en este caso, como dices tú, la serpiente les dijo, come. Y esta Eva queriendo, pues voy a obedecer, ¿no? Vamos a obedecer a la serpiente, pues... Sí, y bueno, por ejemplo, si vemos los beneficios de la obediencia, los vamos a encontrar en Deuteronomio 28. Todas las bendiciones que Dios atrae para los que obedecen, pero las consecuencias de los que no obedecen las vamos a encontrar en Deuteronomio 28. Entonces yo te invito para que en casa lo leas. De verdad que conocer los parámetros correctos de la palabra de Dios, porque ¿cómo saber a quién obedecer? ¿A quién es obedecer? La palabra de Dios nos dice a quién es. Número 1, a Dios. A Él es al primero que tenemos que obedecer. Y la obediencia no es un principio humano. La obediencia proviene de Dios. Y porque Dios delega de su autoridad a las autoridades, a nuestros padres, es por ello que obedecemos. Entonces, número 1, a quien tenemos que obedecer es a Dios. Número 2, a nuestros padres. Y si tú ya eres casado o casada, ¿a quién tienes que obedecer, pastora? A mi esposo, Pero eso no implica que olvides a tus papás. Claro. Y ellos traerán un consejo. Entonces, después de a tus padres, a tus autoridades, a tus jefes de trabajo, a tus pastores, a todos ellos tenemos que obedecer. Claro. Siempre y cuando tengamos claro que nuestra obediencia se basa en la palabra de Dios. Porque muchas de las veces queremos obedecer órdenes humanas. Entonces nuestra obediencia se basa en la palabra de Dios. Y tener en cuenta, algo que es bien importante tener en cuenta, que toda autoridad humana, porque así lo dice Santiago, está puesta por Dios. Entonces, si hay un presidente aquí en México, él está, Dios lo permitió y él está puesto, entonces debemos una obediencia, ¿no? Una obediencia a nuestras autoridades, a los policías, a los maestros, en su momento donde nos desenvolvamos, ¿no? Los debemos de mirar como las personas que Dios puso ahí con autoridad, pero siempre recordando que esa autoridad que ellos tienen delegada proviene de Dios, y que si mi autoridad me manda algo que va en contra de la palabra de Dios, entonces yo siempre voy a referir mi autoridad, voy a obedecer siempre a Dios. Ajá. Sí, y una forma también de demostrar nuestro amor es sobre la obediencia, claro, conforme a la voluntad de Dios. Claro. Así es. Muy bien. Eso es muy cierto. Pues yo creo que hoy tocamos puntos muy importantes y si habláramos de la obediencia yo creo que nos echaríamos todo el día, pero no es el punto. Queremos cerrar con este tema. De verdad, gracias por acompañarnos, pastora, gracias Ais por acompañarnos. Vamos a estar hablando este mes acerca de la obediencia, así que te invito para que tú compartas este contenido. Gracias por acompañarnos y bueno, nos estamos viendo el próximo episodio, pero antes se me olvidaba, ¿nos quieres dar la invitación para el evento de mujeres? Claro que sí. Bueno, tenemos en estos próximos días una reunión de mujeres en la iglesia Jefsiba, y pues invitamos a todas nuestras hermanas, amigas, a quienes nos están viendo, pues vengan a tomar un cafecito con nosotros el próximo 2 de junio, Viernes, ¿verdad? 2 de junio. Es viernes 2 de junio, para que podamos tomar un tiempo de la palabra de Dios, para que podamos seguir refrescando nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo, ¿por qué no? Con la palabra de Dios. Y bueno, las esperamos. Yo sé que será de grande bendición esta reunión para cada una de nosotros. A las 7 de la noche.
está la invitación abierta y pues bienvenidas, sean bienvenidas. Y bueno, pues estén muy al pendiente de nuestras redes sociales para que ahí les demos más detalles acerca de la información. Y bueno, gracias a todas, que Dios les bendiga. Y bueno, gracias Ais por acompañarnos. Gracias, pastora. Gracias a Nos vemos. ustedes. Bendiciones. Bendiciones.